alegra nuevamente tenerte por acá. Hola, muy buenos días, Viviana, y buenos días para todos los que están conectados el día de hoy. Bueno, Listo. Antes de iniciar, quiero invitarlos a que puedan escanear ese código QR que se está presentando en pantalla en este momento. Él los va a llevar a nuestro perfil de Instagram. La idea es que nos sigan y sean parte de esta comunidad. Allí publicamos aulas virtuales, contenido o para su conocimiento y todas las novedades que Elisa trae para ustedes en este año 2026. Así que si ya nos sigues, pues gracias por ser parte de esta comunidad que sigue creciendo y si no, es el momento de hacer. Así que los invito a escanear el código QR y seguirnos. Listo, sin más, te doy la bienvenida nuevamente, Olga, y es toda tuya el aula. gracias, Viviana. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar, como ya lo mencionó Viviana, nuestra aula va a ser sobre el tema de cesantías, ¿sí? El objetivo del aula es poder aclarar cada una de las dudas que se les puedan presentar al momento de liquidar y revisar. Bueno, dar inicio con la explicación de los parámetros de liquidaciones enfocados en este caso para las cesantías. ¿Listo? Para poder entender la parametrización como tal. Voy a compartir mi pantalla y me confirman por favor si están viendo mi pantalla en este momento. Bueno, continuamos entonces con esa manualización. Bueno, entonces vamos a iniciar con los parámetros. Entonces, desde la opción de herramientas, parámetros particulares, liquidaciones, ¿sí? Vamos a enfocarnos en cesantías. Contamos con 4 parámetros, ¿sí? Para liquidar, que es básico más promedio independiente de cualquier parámetro, básico independiente de cualquier parámetro, básico más promedio con base a parámetros de ingreso y promediar con base a parámetros de ingreso. Cada uno tiene su cálculo como tal y a continuación les mostraré un Excel donde está la explicación más detallada. ¿Sí? Vamos a enfocarnos en el primer parámetro que es básico independiente de cualquier parámetro. ¿En qué consiste? Nos llevará el básico actual del empleado, el último salario, el promedio de los devengos adicionales. ¿Qué quiere decir? En este caso para cesantías, lo que es horas extras, comisiones, bonificaciones salariales, recargos, ¿sí? Y sobre eso generar el promedio como sobre los días laborados por 30, ¿sí? Para tener la base como tal de cesantías. Algo para tener en cuenta es que este parámetro no va a validar si tiene cambios de sueldo y no valida si tiene marcas de sueldo variable en el ingreso de personal. ¿Qué quiere decir? Que si contamos con este parámetro, yo en la primera opción tengo aumento de sueldo en prestaciones promediar sobre el sueldo base, ¿verdad? Entonces, como él no me va a validar si tiene aumento de sueldo, sencillamente me tomará el básico del empleado, ¿sí? Y la marquita de sueldo variable la vamos a validar en el ingreso de personal en la pestañita de información de pago. ¿Sí? Si el empleado cuenta con esta marquita de sueldo variable, a esto hace referencia. ¿Listo? Por más de que el empleado tenga la marquita de sueldo variable con el parámetro independiente, de igual manera va a realizar este proceso, ¿sí? Básico y solo el promedio de los devengos. ¿De acuerdo? Ahora, el siguiente parámetro, vamos a hablar del básico independiente de cualquier parámetro. ¿Qué quiere decir? Que solamente va a llevar el básico del empleado, pero va a omitir las dos opciones anteriores de si hay cambios de sueldo o sueldo variable. Y además, si el empleado durante el año tuvo unas comisiones, ¿sí? Él no las va a tener en cuenta. Sencillamente tomar el básico y si está por debajo de los 2 salarios mínimos, pues calculará el auxilio de transporte. Bueno, ahora, básico más promedio con base a parámetros de ingreso consiste en que va a tomar el sueldo básico del empleado, promedio de los demás conceptos, ¿cierto?
pero adicional que este parámetro con base a parámetros de ingresos sí va a validar lo que es marquita de sueldo variable y cambio de salario. ¿Qué quiere decir? Que si el empleado cuenta con una de estas dos condiciones, él automáticamente se va a convertir en un promediar todo. ¿Qué es un promediar todo? Que va a tener en cuenta todos los devengos que tú durante el año, en este caso para cesantías, ¿sí? Lo va a dividir entre los días laborados por 30, ¿sí? Algo que deben de tener presente, estamos diciendo que él sí va a validar el cambio de salario, ¿sí? Pero si por alguna razón en aumento de sueldo lo tenemos asignado a quien toma el último sueldo, no lo va a realizar, ¿sí? De igual manera va a tener en cuenta solo el último salario y el promedio de los demás conceptos adicionales. Olga, discúlpame, qué pena contigo. De pronto puedes hablar un poquito más duro y nos pueden confirmar en el chat si se está escuchando bien. Es que me indica que se está escuchando un retorno. Que, Si nos bueno, pueden confirmar en el chat, por favor, si ya se escucha bien. Listo, continúa. listo, entonces, bueno, va a tomar el último sueldo, ¿sí? Ahora, ¿qué debemos de tener presente? El siguiente parámetro, ¿sí? Que es promediar con base a parámetros de ingreso. ¿Listo? Entonces, en promediar con base a parámetros de ingreso, lo que va a realizar es, como lo había mencionado, es sumar todos los devengos que hagan base para cesantías, ¿cierto? De todo el año, en este caso, de enero a diciembre. ¿Listo? Entonces, de enero a diciembre, todos los devengos adicionales, lo mismo para el promedio, dividido entre los días laborados por 30. De igual manera, esto depende de una condición que ya lo voy a mencionar. Y adicional, ¿qué va a pasar? Que si vamos a definir este parámetro, ¿sí? Debemos de tener en cuenta que él va a validar estas dos condiciones, es decir, que si tiene marca de sueldo variable o aumento de salario. Eso significa que si tenemos el parámetro de promediar, pero el empleado no tiene la marquita asignada en el ingreso de personal, la marca de sueldo variable, ¿cierto? Y acá en el aumento de sueldo, está en toma el último sueldo o durante los últimos 3 meses no tuvo aumento de salario, él automáticamente se va a convertir en un básico independiente de cualquier parámetro. ¿De acuerdo? Mm, ahora, es como la explicación de cuál es la funcionalidad de cada uno, ¿sí? ¿Qué debemos de tener en cuenta? ¿Sí? Que para estos cálculos también es descontar o no descontar días inactivos. ¿Qué quiere decir? Mira, los días inactivos estamos haciendo referencia a todos los días no remunerados, ¿de acuerdo? Las inactividades de PS, permisos y demás, si se cuenta normal, son los días no remunerados. Por ende, si le digo descuenta, me va a descontar lo que es licencias y suspensión, ¿sí? Pero si yo le digo, no quiero que descuente días inactivos, ¿sí? No, no le va a descontar los días de licencia no remunerada. Sí va a tener, sí va a descontar lo que son los días de suspensión, ya que eso sí ya está reglamentado como tal en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo. Sí, la suspensión siempre se va a descontar para cesantías y vacaciones. Sí, entonces ya sabemos, si le digo no descuenta, pero si me lo está descontando, debemos de revisar si de pronto el empleado cuenta con una suspensión, ¿sí? Para los intereses de cesantías que va a la mano como tal, ¿sí? Vamos que estas tres opciones, ¿por qué? Porque yo le puedo decir no descuenta días inactivos para los intereses, ¿sí? Pero si yo también lo tengo acá en descuenta días inactivos y como lo mencioné, sí va a descontar la suspensión, ¿sí? Pues entonces que al menos también descuente solo los días de suspensión para el cálculo de intereses de cesantías, ¿sí? Pero pues ya como tal no descuenta, entonces pues va solamente a descontar ambos,
¿de acuerdo? En la segunda pestañita vamos a encontrar en datos de control, ¿sí? Dos opciones, ¿sí? Que son días base de prestaciones, días sobre días trabajados o base sin descontar días inactivos. ¿Esto a qué hace referencia? A lo que yo iba a mencionar acá en el Excel, ¿sí? El promedio adicional está sobre los días laborados por 30, ¿sí? Pero pues el empleado tuvo 2 días de licencia no remunerada, ¿sí? Entonces los días laborados son ¿qué? Serían 358, ¿cierto? Entonces, si yo lo dejo en base sobre días trabajados, lo va a calcular el promedio, ¿sí? De los 358 días, ¿de acuerdo? Pero si le digo base sin descontar días inactivos, ¿sí? Entonces, por más de que tenga los 2 días no remunerados, de igual manera para la base promedio, para el cálculo del promedio, lo va a calcular sobre los días completos. Es decir, en este caso, sobre los 360 días. Adicional para el cálculo de la prestación, tenemos el calcular inactividades al 100% o tomar el valor pagado. ¿Esto qué significa? Esto solamente aplica para los empleados con sueldo variable o con un procedimiento de promediar todo, ¿sí? Es decir, las inactividades normalmente a partir del tercer día se paga el 66.67, ¿sí? Entonces yo le digo, venga, no, yo necesito que para el cálculo de la prestación, para mi base como tal, lo calcule sobre el 100% de esa inactividad. Entonces el sistema hace el recálculo de acuerdo a los días que se pagaron al 66. O existe la opción de tomar el valor pagado, que es así como pagué para tener en cuenta mis devengos adicionales, esa sea mi base como tal. Es como aquí ya el tema de para las personas con promediar. ¿De acuerdo? Bueno. Algo para tener presente es revisar también serían los tipos de nómina, ¿sí? ¿Por qué? Aquí en la segunda pestaña de conceptos para fiscales están los conceptos de primas, cesantías, ¿sí? Conceptos de cesantías e intereses. ¿Qué pasa? Que cuando vamos a liquidar las cesantías, ¿sí? Es que me está llevando una bonificación, pero es porque hay que venir a revisar entonces en los tipos de nómina qué conceptos me tienen relacionado aquí para que el sistema identifique que lo va a llevar como cesantías. ¿Listo? Asimismo, no es solamente en este caso para cesantías, intereses, vacaciones, ¿sí? Ya a nivel general. Muy importante los contratos, ¿sí? ¿Por qué? Los contratos se pueden parametrizar sobre cuántos días se van a calcular, los días base, ¿sí? Y que en la segunda pestaña de detalle el contrato tenga definido que sí hace base para las prestaciones, cesantías, primas y demás, ¿sí? Porque donde no tengan asignada la marca al empleado que tengan este contrato, no le va a calcular, no me lleva. Vamos a revisar el contrato, ¿de acuerdo? Ya sí sería revisar como a nivel general, ¿sí? Los conceptos de nómina. ¿Por qué? Porque como mencionamos, las comisiones, ¿cierto? Aquí en base para cálculos hacen base, yo digo que hacen base para primas, cesantías y vacaciones, ¿sí? Pero pues ustedes pueden decir, no, es que las comisiones no hacen base, entonces tendrán que desmarcarlo para que el sistema no lo tenga en cuenta para la base promedio. ¿Listo? Sería pues revisar ya los conceptos a nivel general, ¿sí? No sé, una bonificación, ¿sí? Entonces esta bonificación pues es no salarial, ¿sí? Es decir, que no, entonces no afectaría base para prestaciones. Entonces si el empleado llegara a tener este concepto, ¿cierto? Es porque no hace base. No es que sí necesito que aplique. Bueno, entonces sería asignarle las marcas como tal para que aplique para la base. ¿De acuerdo? No sé, Viviana, si hay alguna duda, inquietud por ahora, recordemos escribirla en el chat.
No, por el momento no tenemos ninguna pregunta. Pues, si quieres, puedes continuar. Perfecto. Bueno, entonces ya, en caso de no haber ninguna duda, pues entonces vamos a continuar ya como tal en el módulo de liquidaciones. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a trabajar con el parámetro de con base a parámetros de ingreso y descontar los días inactivos. Entonces, desde el módulo, bueno, aquí en mi base ya mi nómina de enero, ¿sí? Ya la tengo actualizada y aquí ya lo había incluido los intereses de cesantías, ¿sí? Entonces sería, pues faltaría pagar las cesantías, ¿verdad? Entonces acá en nómina, liquidaciones, liquidación de cesantías, clic derecho, nueva liquidación, ¿sí? En el tipo de liquidación pueden incluir cesantías e intereses, cesantías o intereses, ¿sí? ¿Cuál es mi recomendación? Realizarlo por separado. Si van a calcular cesantías, cesantías solito y intereses solitos. ¿Por qué? Al incluirme cesantía e intereses, la fecha de pago va a ser única para ambas prestaciones y además el dado A sería para ambos y como normalmente serían las cesantías consignadas al fondo y los intereses al empleado para que no me afecte cuando vamos a generar el certificado de ingresos y retenciones, que ambos valores lo van a llevar en el mismo campo, ¿sí? Entonces, por eso mi recomendación es realizarlo por separado, ¿listo? Bueno, entonces, en este caso, tipo de liquidación cesantías, el año de causación 2025. ¿Cuál es la fecha de causación que yo voy a liquidar? Corte del 30 de diciembre, ¿sí? La fecha de pago, cuándo las van a pagar, cuándo las van a consignar. Ejemplo, las voy a pagar hoy. Las liquidaciones de cesantía se pueden realizar parcial, ¿sí? Y existen dos formas, ¿sí? Una liquidación parcial por fecha y una liquidación parcial por valor, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Parcial por fecha. El empleado en octubre me solicitó un anticipo de cesantías para temas de educación, ¿sí? Para pagar la matrícula. Entonces, yo digo, entonces mi fecha de causación, pues sería hasta el corte como tal que me las está anticipando. Entonces, en este caso, ejemplo, octubre, ¿cierto? Y como lo estoy realizando por fecha, es decir, venga, al 30 de octubre, ¿sí? Calcúleme esas cesantías y esas cesantías consígnemelas, ¿sí? Las cesantías parciales es por empleado, ¿sí? Entonces me paro en el empleado que me solicitó el anticipo, clic derecho solo uno y cesantías liquidar, ¿sí? Entonces, dentro de los informes vamos a encontrar la planilla, el desprendible, entonces planilla, ¿sí? Aquí me va a calcular cuánto es el valor que me estoy solicitando, ¿sí? El desprendible, en este caso al visualizar los desprendibles como son cesantías, debemos de ir a la segunda pestañita de parámetros y decirle que ordenar aquí con cesantías y le damos a aceptar. ¿Para qué? Para que me lleve el valor de las cesantías que me está calculando. Ah, pero ¿de dónde sale este valor? ¿Sí? Entonces sería aquí en mismo en informes, en procedimiento, el sistema que nos va a realizar un cálculo como tal de corte que le estoy informando. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Le dijimos que era corte al 30 de octubre, ¿verdad? Entonces serían 300 días, pero pues en ese periodo, sí, tuvo 4 días inactivos y por ende le dijimos que había que descontar, sí, entonces serían bajo 296 días. Este empleado que tiene, ¿qué procedimiento tiene? Un promediar, es decir, que estaría tomando todos los devengos base que tuvo durante el año, dividido entre los días laborados por 30, ¿sí? Este es el anticipo como tal, valor de cesantías que le voy a pagar a corte de ¿qué? De octubre,
¿sí? ¿Qué quiere decir? En octubre yo tuve que haberle pagado este anticipo al empleado para que ahorita que hiciéramos las cesantías completas, calcule solamente bajo los 60 días de noviembre y diciembre, ¿sí? De acuerdo a su base, ¿de acuerdo? Ahora, este es por fecha, ¿sí? Ahorita vamos a realizar una liquidación de cesantías, ¿sí? Parcial, pero entonces por valor. Bueno, tenemos en cuenta que las liquidaciones parciales se dan al empleado, ¿verdad? Y entonces parcial por valor. Yo lo mismo, digamos que yo le digo, venga, sí, como me lo solicita octubre, yo le digo que esa corte de octubre, la fecha de causación, ¿sí? O sea, liquídemelo bajo los 300 días, ¿sí? Pero yo no necesito el valor completo hasta el 30 de octubre. Yo necesito solamente 1.500.000, ¿sí? Entonces, y le digo aceptar, ¿sí? Entonces, lo mismo, clic derecho solo uno en el empleado, liquidar. Cuando vamos a visualizar el procedimiento, él me va a decir, venga, el cálculo normal, 296, ¿cierto? Que el valor de las cesantías a corte de octubre serían 2.246.666. Pero como yo solamente estoy solicitando 1.500.000, entonces vamos a tener un valor pendiente a pagar de los 746.000 que se calcula en el siguiente en la siguiente liquidación, cuando ya vayan a consignar lo de los 60 días, ¿cierto? Entonces ya serían sobre las fechas de noviembre a diciembre más estos 746.000. ¿Listo? Eso es pues ya como liquidación parcial, ¿sí? Entonces, pero pues ahí ya las liquidaciones parciales ya serían como tal, pues de acuerdo a las fechas que se soliciten, ¿sí? Porque pues ahora, a hoy, pues no, el empleado me está solicitando una liquidación parcial, ¿sí? De todo a la misma fecha de causación que estoy liquidando, o sea, todo diciembre, porque ya como ya estamos a febrero, ya lo del periodo ya se completó del año anterior, ¿verdad? Entonces yo le puedo anticipar al empleado, entonces dado al empleado que me calcule la fecha de causación hasta el 30 de diciembre, ¿sí? Y le digo aceptar. Quiere decir que si yo en este momento le digo solo uno a Álvaro, ¿cierto? Él me va a liquidar solo a Álvaro porque a él sí le voy a pagar ahorita hasta el que a hoy le voy a consignar esas cesantías al fondo para el uso de vivienda, educación, bueno, de acuerdo a la norma, ¿sí? Entonces, en este caso podemos comparar a Álvaro. A diferencia de Alexander, ¿qué tiene él? Un básico más promedio. ¿Qué quiere decir? Va a tomar el básico del empleado y solamente que los devengos adicionales, ¿sí? Entonces vamos a tomarle una captura de este valor. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo llegamos a esta base adicional? ¿Sí? Entonces, acá en el mismo informe, ¿sí? Encontramos una opción que dice bases. En parámetros le vamos a decir la fecha inicial y final. Entonces, en este caso sería el 1 de enero al 30 de diciembre del 2025. Y le damos a aceptar. ¿Qué quiere decir? Estamos mirando a quién, a Álvaro, ¿cierto? Entonces Álvaro dice que durante el año, en abril y en agosto, tiene unos devengos de 232.979, ¿sí? Es decir, 232.979, dividido entre ¿cuánto? Entre los días laborados, ¿sí? Yo le dije que los días laborados, en este caso son 300, ¿qué? 348. Entonces, eso dividido 348 por 30, ¿sí? Nos va a dar la base adicional de los 20.000 para sumar ¿con qué? Con el básico del empleado,
¿sí? Ahí nos da los 20.084 pesos sobre los días laborados, ¿sí? Pero recuerden, como lo mencioné acá en los parámetros particulares, en liquidaciones, en datos de control, yo puedo decir, no, es que yo no quiero que sea sobre los 348, yo necesito que sean sobre los 360 días, ¿sí? Entonces, acá en datos de control, en días base de prestaciones, yo le digo base sin descontar días inactivos. Entonces, si le damos a aceptar y vamos a liquidar, nómina liquidaciones, liquidación de cesantías, liquidación de cesantías al empleado Álvaro, ¿cierto? Y yo liquido a Álvaro y miramos el procedimiento, ¿sí? Como podemos identificar, comparar con el procedimiento anterior, antes nos daba 20.000, ¿cierto? Ahora ya nos da 19.000. ¿Por qué? La base, habíamos dicho que eran 239.279, 239.279, ¿cierto? Pero ya no entre 348, ya sería dividirlo entre todo el año, entre 360 por 30, ¿sí? Para ahí llegar al valor como tal de los 19.000. ¿Listo? Ya ahí ya depende como tal de, ¿por qué? Lo que modificamos como tal, ¿sí? De los días era para los días, ¿para qué? Para la base promedio, la base adicional, ¿sí? Como pueden identificar, acá de igual manera están bajo los 348 en ambos, ¿sí? Eso, el parámetro en la pestañita de datos de control solamente es para el promedio adicional. Ah, es que yo necesito que para el cálculo como tal del pago, ¿sí? Se realice sobre los 360 días también. Ah, venga, pues entonces vamos nuevamente. Parámetros particulares, liquidaciones, pero entonces ya como es para el pago, ¿sí? Ya sería entonces dentro de acá en los parámetros, el no descontar, ¿sí? Vamos a decirle que no descuente días inactivos, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Álvaro, ¿sí? Entonces vamos a liquidar a Álvaro, informes, procedimiento. Quiere decir, antes me lo estaba calculando, ¿sí? Sobre 348 días. Ah, pero es que yo le estoy diciendo que no descuente porque no me lo está realizando sobre 360, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué tipo de inactividad, ¿sí? Tiene Álvaro. ¿Por dónde? Nómina, previos para liquidar, registro de inactividades, ¿sí? Entonces, mi nómina es la mensual del 1 de enero al 30 de diciembre, ¿sí? Y filtro solamente el empleado que estoy consultando, en mi caso Álvaro. Entonces, mira, recordemos que son las clases, las inactividades no remuneradas, ¿cierto? En este caso es licencia, cuenta con licencia y suspensión, ¿sí? Del 1 al 10, una licencia y del 12 al 13, ¿sí? Por eso es que antes nada más nos daba 348 y ahora nos da 358 días. ¿Por qué? Porque ya sí me va a descontar los días de suspensión. Como lo había mencionado, la suspensión siempre se va a descontar por más de que ya tengamos definido el parámetro de no descontar. Ese parámetro para este caso, para cesantías, ¿sí? Es solamente para las licencias no remuneradas. Por alguna razón, no es que sí necesito que lo calcule sobre los 360 días, ¿sí? Ah, bueno, solicitamos soporte para que los puedan ayudar, ¿sí? A modificar la inactividad y dejarlo como licencia para que así con la opción de no descontar lo calcule sobre los 360 días. ¿Sí? Entonces, aquí supongamos que el empleado
¿sí? De ejemplo, Álvaro, eso fue sus cesantías, ¿sí? Le estoy diciendo que no descuente. Ah, venga, eso es lo que ya le voy a pagar porque me lo solicitó para hoy, ¿sí? Entonces yo llego y cesantías a actualizar. Eso se le dio a quién? Al empleado, ¿sí? Y yo actualizo. ¿Listo? Aquí ya lo pagué. Quiere decir que ahorita cuando yo realice, ¿sí? Mi nueva liquidación de cesantías del 2025, ya las que voy a consignar al fondo, no sé, pongámosle el 14 de febrero, ¿cierto? Le damos a aceptar. Cuando yo liquido, ¿sí? Y vamos a ver la planilla, Álvaro me lo va a llevar en cero, ¿sí? Porque a él no le debo ningún valor, ¿sí? ¿Qué podemos identificar en este caso? Contamos con 3 empleados, Alessandra, Álvaro y Angie, ¿cierto? Pero aquí en mi listado cuento con 4, ¿sí? Porque a Aldo, ¿sí? Por más de que mi fecha de causación de cesantías, que está en enero del 2025, y yo reviso mi informe, Aldo no está, no lleva valor, ¿sí? Si vamos a ver los procedimientos, igual, ¿sí? Aldo no se encuentra, ¿sí? ¿Qué pasa y qué deben de tener muy presente? En el ingreso de personal, ¿sí? Vamos a buscar Aldo. Todos los empleados deben de contar con la marca de Maneja Ley 50, ¿sí? ¿Por qué no lo lleva? Porque no tiene activo la marca de la Ley 50, ¿sí? Deben de identificar si se les presenta que no les lleva las cesantías al empleado es verificar que tengan asignada la marquita de la ley 50 o que aquí en información de pago, ¿sí? Cuenten con las fechas de causación de fechas de causación actualizadas, ¿sí? Porque puede llegar el caso que está el 2026 y como estoy liquidando 2025, por eso no lo lleva. ¿Listo? Pero en mi caso, venga, pues que la fecha sí está bien. Ah, no contaba con la marquita de la ley 50, ¿sí? Todos los empleados, ¿sí? Deben de tener activa la marca, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que si yo voy nuevamente a mi liquidación de cesantías, ¿sí? Y yo liquido y vamos a visualizar la planilla, ¿sí? ¿Qué va a realizar? Ya así me está calculando, me está llevando información para el empleado Aldo, ¿sí? De igual manera, pues lo mismo, vamos a ir visualizando vamos a visualizar los procedimientos, ¿sí? Como tal, ¿de acuerdo? Bueno, aquí estamos trabajando con el básico más promedio, vamos a tomar de ejemplo a Alexander. Entonces, aquí ya trabajamos, hicimos el ejemplo con Álvaro, ¿sí? Con el básico más promedio con base a parámetros de ingreso, ¿verdad? Ahora vamos a decirle, vamos a trabajar básico más promedio independiente de cualquier parámetro y vamos a seguir trabajando en que vamos a trabajar ya con el descuento. Ya vimos que con el no descuenta, si es suspensión, sí o sí lo va a llevar. Entonces vamos a trabajar que descuente tanto las licencias como la suspensión y que la base sea entonces, manejámoslo por ahora sí, sin descontar días inactivos, ¿sí? Entonces, vamos a liquidar. Vamos a liquidar las cesantías. Y vamos a revisar a Alexander, ¿sí? Alexander, no sé si lo identificaron ahora, ¿sí? Alexander tenía antes un promediar todo, ¿sí? Promediar todo era que aquí en la parte superior en total de devengos tenían todos los devengos adicionales, la sumatoria de todo, ¿sí? Ahorita él dice, como le estoy diciendo básico, básico más promedio sin importar parámetros de ingreso, que esa opción que era, que él no iba a validar ninguna de estas dos condiciones y por ende iba a calcular solamente el básico, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Base promedio, ¿cierto?
auxilio de transporte en este caso porque está por debajo, ¿verdad? De los dos salarios y la base adicional. Yo ya les expliqué como tal de dónde puede generar desde el mismo módulo de cesantías las bases, ¿sí? Pero también lo pueden consultar acá desde el módulo de consultas, ¿cierto? En acumulado por concepto y periodo. Entonces yo le digo nómina mensual y filtrar desde enero del 2025 al 30 de diciembre del 2025, ¿sí? Estamos con Alexander. Sí. Entonces, solamente son los devengos adicionales. Quiere decir, ¿qué concepto adicionales tiene él? Comisiones. ¿Sí? Entonces, en este caso sería los 320.000, ¿cierto? Dividido 360 por 30. ¿Sí? Vamos a ver. Nos da 26.667. ¿Sí? 26.667. ¿Por qué 360 si tiene solo 356? Porque el parámetro lo dejamos que lo realice con la base completa. ¿Sí? Entonces, miren que en la base promedio sí lo hizo sobre los 360 días, ¿sí? Pero para el pago como tal de la prestación, sí lo va a realizar con los días realmente trabajados, porque le tenemos descontar días inactivos. ¿Listo? Ahora, bueno, eso ya es como tal con el parámetro básico más promedio sin importar. Vamos a trabajar, vamos a modificar el parámetro a un promediar. ¿Qué pasa con un promediar con base a parámetros de ingreso? Vamos a ver qué pasa. Informes, procedimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Aldo lo está realizando sobre los 5.200, Alexander lo está teniendo en cuenta sobre el promedio completo de los 32.360, ¿cierto? Bueno, Álvaro nada, Angie lo mismo, un promediar todo, ¿sí? Vamos a revisar por qué a Aldo, ¿sí? Le está realizando solo sobre el básico, ¿sí? ¿Qué pasa? Como se los había mencionado, la opción del promediar tiene que tener alguna de estas dos condiciones porque si no automáticamente se vuelve un básico, ¿sí? Quiere decir que si yo vengo a mirar el ingreso de personal de Aldo, él no tiene marquita de sueldo variable, ¿sí? Y tampoco, pues tuvo aumento de salario durante los últimos 3 meses, ¿sí? Y por ende, ¿qué él va a realizar? No, va a realizar el básico, ¿sí? Su base como tal va a ser un básico, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo, Alexander, miren que estás realizando un promediar, ¿sí? ¿Y qué pasaría si yo, Alexander, le digo, ¿sí? Que él no es sueldo variable, ¿sí? Se lo quite, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo liquido, ¿sí? Alexander, ¿cómo se vuelve? Ya no un promediar. ¿Tomará qué? Los 2.500.000, que es su salario, más los 200.000, ¿sí? Si de pronto Alexander, vamos a ver si de pronto tiene 1 de enero al 30 de diciembre. Alexander, miren que, por ejemplo, él durante el año sí tuvo unas comisiones, ¿sí? Y sobre esas comisiones deberíamos de tener una base promedio, ¿sí? Pero como tenemos promediar y él no tiene marquita, ¿qué dijimos que se volvía? Un básico, ¿sí? Y un básico que iba a tener en cuenta que no iba a validar si tenía otros devengos para la base, ¿sí? Entonces, por eso lo va a calcular solamente sobre el básico actual, ¿de acuerdo?
Mm, entonces, como tal, es por esa la razón de que si van a trabajar ese parámetro, ¿sí? Voy a confirmar que si necesitan en realidad que se conviertan en un promediar, todos los empleados deben de contar con marquita de sueldo variable, el resto no. ¿Listo? Bueno, no sé, Viviana, si tenemos algunas preguntas hasta aquí. Claro que sí, les recordamos que de igual forma estamos dentro de el chat, nos está apoyando Kevin y Andrés Alemán como moderadores. Entonces voy a leerte algunas de las preguntas que tenemos por acá. Permíteme un momento. Voy a Ok. revisar acá. Nos preguntan que si ya tienen la liquidación actualizada y una de las personas se retira, ¿cómo puede habilitar para que esta persona ya no se registre, no registre en esta liquidación? Ok. Si la liquidación de cesantías está actualizada, ahí el empleado se vio reflejado, ¿sí? Es decir, que en la definitiva no van a solamente van a pagar las cesantías de este año, si se retiró al 30 de enero, solamente los 30 días de enero, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que si necesitan que se vea en la liquidación definitiva los 30 días de enero más los del año anterior, sí deben de solicitar soporte, ¿sí? Para que le puedan colaborar desactualizando la liquidación de cesantías, ¿sí? Para que primero realicen la liquidación definitiva y poder que en el informe se vean ambas liquidaciones, ¿sí? Tanto el año anterior como este actual, ¿sí? Porque ya las liquidaciones de cesantías sí se pueden desactualizar, pero sí ya con la herramienta especial que contamos como asesor. Listo, recuerden que obviamente todas estas ajustes que menciona Olga, que se manejan desde el área de soporte es precisamente para que no se cometan ningunos errores o que de pronto hagan procesos indebidos con el manejo de la nómina. Por eso siempre se requiere como supervisión o se recomienda la supervisión técnica desde el área de soporte para hacer estos procedimientos. También nos Exacto, ahí preguntan que si, qué pena te interrumpo ahí, tranquilos. Viviana. Ahí también deben de tener presente que por eso se recomienda como mucho la cronología, ¿sí? Porque pues si las cesantías se van a consignar, digamos ahorita en febrero, ¿sí? Pues en enero todavía no la deben de tener actualizada por lo mismo, ¿sí? Porque si se llegara a presentar liquidaciones, pues primero hacer el proceso de liquidaciones y así, o sea, ya que ahorita el 5 de febrero que yo las actualice, ¿sí? Es porque en realidad las consigné, que si el empleado se me retira mañana, ¿sí? Pues como ya las consigné al fondo, sí o sí, necesito solamente llevar el valor de este año, ¿de acuerdo? Ahí ya. Gracias, amigo, por la aclaración. Por acá nos dicen que si yo liquido una parcial por valor, él ya tiene un límite base, es decir, tiene la alerta para que no se asigne un mayor valor que el empleado podría tener. No, no, señora. Una alerta no, ¿sí? Digamos que al final el sistema te va a arrojar un valor en negativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a ver el ejemplo, ¿sí? Yo solicito cesantías, promedio, a corte de, dijimos que, no sé, 30 de octubre, dado al empleado y un parcial por valor de, solicité, ejemplo, ¿sí? 5 millones. Digo, Alexander. El sistema me va a dejar liquidar sin problema, ¿sí? Pero cuando vamos a visualizar el procedimiento, ¿sí? El valor va a quedar como tal en negativo, ¿sí? Porque él va a decir, acá en la planilla vamos a ver, ¿sí? Él te va a pagar como tal este valor, ¿cierto? Porque es lo que están solicitando, ¿sí? Pero él de igual manera, él te aclara dentro del procedimiento, ¿sí? Que en realidad a ese corte que le dices, él solamente cuenta con ¿qué? Con 2.246.000, ¿cierto? Quiere decir que, mira, el valor pendiente es ¿qué? Menos 2.700.000, es decir, que le quedan debiendo si el empleado queda debiendo. Pues normalmente con eso pues sería revisarlo siempre el procedimiento porque pues llega el caso de que se retirara antes de, pues ustedes consignaron o le dieron un valor a favor de más al cliente, pero que el sistema genere una alerta, no, no lo va a realizar.
Perfecto. Por acá nos preguntan que si algún empleado o algunos empleados solicitaron las cesantías a mitad de año y aún no están en el ISA, ¿qué afectaciones tendría hoy? Sí, afectaciones en el sentido de que, por ejemplo, ¿sí? Mm, Por ejemplo, que este empleado, ¿cierto? Que era Álvaro, me hubieran solicitado, ejemplo, corte de octubre, ¿cierto? Cuando yo realizara las liquidaciones de ahora, ¿sí? Las completas del fondo, pues ese valor me tiene que restar, ¿sí? Ejemplo, que yo le había anticipado 2 millones y ahorita pues con las cesantías completas eran 5, o sea que ya no le voy a pagar 5, sino solamente 3, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que si no se registró en el programa, pues te va a liquidar los 5 millones completos cuando no debería, ¿sí? Pero es porque no queda el control, ¿sí? Porque como ya vimos en el ejemplo anterior, por más de que yo al empleado le anticipe a Álvaro, cuando yo liquide una nueva liquidación, que es la que ya se consigna directamente al fondo, no me va a llevar valor, ¿sí? En este caso no me va a llevar valor porque lo pagué completo, pero si fuera por un valor en específico o por acorte de una fecha en específica, pues no te va a llevar el valor faltante que quedó pendiente como tal. Entonces sí se debe registrar. Un empleado que en el año tuvo incapacidad por más de 180 días, ¿qué base se tomaría o cómo se parametrizaría este empleado? ¿No? Para esos empleados en la liquidación periódica, ¿cierto? Se liquida, los valores lo va a llevar a nivel informativo, ¿sí? Pero de igual manera, los valores quedan dentro del acumulado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo realizo una liquidación, ¿sí? Con la marquita de 180 días dice que él se va a calcular, pero no se paga. ¿Sí? Entonces, sí, en la nómina no me va a calcular ningún valor, el neto a pagar va a ser cero, ¿sí? Pero ese valor como tal queda acumulado está dentro del acumulado, ¿sí? Y como eso es una inactividad de PS, de igual manera sí se debe tener en cuenta, ¿cierto? Entonces el sistema de igual manera para la base ya es de acuerdo al parámetro que le tengamos definido, ¿sí? Si es un básico más promedio, el básico del empleado, y ya porque si estuvo incapacitado más de 180 días, no creo que tenga comisiones ni demás, ¿sí? Entonces sería sobre el básico. Pero si fuera un promediar, pues lo mismo, tomaría todos los devengos del año, incluyendo esos días de incapacidad, porque por más de que no se pagó, en el acumulado está la información, ¿sí? Pero ya es de acuerdo al parámetro que se tenga definido, pero sí calcularía como tal los valores, porque sí están dentro del acumulado. ¿Cuál es el parámetro ideal si el sueldo no es variable, pero hubo aumentos de sueldo en el año 2025? El básico, bueno. El ideal sería acá en liquidaciones, el básico más promedio con base a parámetros de ingreso. Deben de tener presente que para las cesantías no es si hubo aumento durante todo el año, que si el empleado tuvo en julio, en enero, en marzo, no. Para las cesantías eso es cambios de salario en los últimos 3 meses, ¿sí? Para el pago como tal. Entonces, si hubo cambio de salario de los últimos 3 meses sería aquí en aumento de sueldo, pues decirle que sea el promediar su sueldo base, ¿cierto? Promediar y que con base a parámetros de ingreso. ¿Para qué? Como el empleado no es sueldo variable, va a tener en cuenta el básico y el promedio es solamente comisiones, ¿cierto? Pero como ya él identifica que durante los últimos 3 meses tuvo variación de salario, y como tenemos que promediar y que haga con base que sí identifica los otros cambios, él automáticamente se va a convertir ¿en qué? En un promediar y te va a tener en cuenta todos los devengos del año y por ende te tendrá en cuenta el sueldo de los meses anteriores del sueldo anterior más octubre, noviembre y diciembre con el sueldo actual, el nuevo. Si un empleado en el mes con horas extras supera los 2 salarios mínimos, cuando le pago cesantías o periódica, está teniendo en cuenta el valor del auxilio de transporte. ¿Eso está bien así? No. Normalmente no,
¿sí? Digamos que porque de igual manera esas horas extras, comisiones, ¿sí? Pues ellos cumplen eso cumple, deben de llevar un tope, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que acá en los conceptos de nómina, que al inicio vimos que teníamos que revisar, ¿sí? ¿Qué deben de tener en cuenta? Igual ya es a decisión como tal. Por ejemplo, en mi caso, ¿sí? Mis horas extras cuenta con la marca de tope de auxilio de transporte, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que él ahí ya va a identificar que si con la suma de las horas extras, el básico y demás, superaron los 2 salarios, como le tengo activo que el tope, él no me va a calcular auxilio de transporte, ¿sí? Entonces, para quien realizó la pregunta es, si en realidad necesitan que no me lleve el auxilio de transporte porque superó, tienen que revisar los conceptos de nómina, ¿sí? Y asignarle la marquita de tope, ¿sí? Para que él ahí no lo realice. Porque puede llegar el caso de que no, pero es que yo sí necesito que sí lo realice, pero no me lo está llevando porque está superando los 2 salarios mínimos, pues entonces sería desmarcarlo, ¿sí? Pero pues es algo más, por eso digo que no debería de llevarlo, porque al final, no hablando de la prestación, sino de la nómina periódica del mes, si el empleado junto con el salario, horas extras y comisiones también superó los 2 salarios mínimos, tampoco le va a calcular auxilio de transporte, ¿sí? Entonces, pues para la prestación debería de ser igual. ¿Listo? Pero pues ya esto es de acuerdo a la parametrización que tengan definida. Ok, por acá preguntan que si, perdón, que cómo se reportan las cesantías e intereses de nómina electrónica, en qué mes deben reportarse y suman o no al devenga. Ok. Bueno, ya eso ya lo vamos a mirar cuando vamos al módulo de documentos electrónicos, ¿vale? Nos quedan Entonces, por no acá sé. dos preguntas Ujú. y es, ¿cómo descargo la liquidación en Excel para cargarla en el operador para el pago a los fondos? Ok. Eso es otro tema a tratar. Entonces, Ok, eso ya es el perfecto. otro Entonces, si punto. quieres, podemos dar continuidad. Ok. Para las personas que de pronto se conectaron un poquito tarde y demás, les recuerdo que esta sesión está siendo emitida en vivo. Por eso aprovechamos estos espacios para que ustedes dejen sus preguntas y en el transcurso de la semana esta información o más bien esta transmisión será publicada en nuestro canal de YouTube. Les recuerdo que nos pueden encontrar como Elisa Soft. Listo, Olguito, ¿quieres continuar? Vale, sí, señora. Con el tema vamos a hablar primero lo de la nómina electrónica, ¿de acuerdo? Entonces, en documentos electrónicos, ¿sí? En nómina electrónica, espérame, yo cierro esto. Nómina electrónica, nos preguntaban sobre la opción de sumar o no sumar cesantías, ¿sí? Esto para definirlo debemos de revisar primero cómo contamos, ¿sí? Con qué parámetros tenemos la opción de parámetros para provisiones y consolidados, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, en mi caso, ¿sí? Ejemplo. Las personas que no envían las provisiones mensuales en diciembre tuvieron que haberlo enviado de manera anual, ¿sí? Entonces yo le dije, venga, consolidado de anual, de cesantía de intereses, bueno, en este caso está marcado todo, pero pues supongamos que solamente era, bueno, aquí yo en diciembre envié solo prestaciones, ¿cierto? Bajo estos nodos, ¿sí? ¿Qué pasó? Que yo aquí donde dice en la opción que hice incluir al total de vengos está en no, ¿sí? ¿Qué significa eso? Yo en diciembre, yo reporté esa novedad, ¿sí? Decir, venga, cesantías calculadas de lo que yo tengo pendiente a pagar a corte de diciembre, que en enero y en febrero voy a pagar, ¿sí? Pero le estoy diciendo incluir al total de vengos, no. Entonces, se reportó dentro del XML, lo informé a la DIAN, pero al total de vengados solamente lo que en realidad el empleado recibió, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si está dentro del parámetro incluir al total de vengos no, para enero y febrero sí se debería de sumar, ¿sí? Entonces, en enero y en febrero decirle sumar. ¿Por qué? Yo le digo sumar, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Cuando vamos acá hacia la derecha, ¿sí? Él me va
reportar ya, como en enero yo ya liquidé mis intereses de cesantías, ¿cierto? Yo ya los pagué, entonces se van a reportar acá en una columna de intereses de cesantías aquí en mayúscula, ¿sí? Porque esto significa que yo ya lo pagué. ¿Qué pasó en diciembre? Con el parámetro que teníamos. En diciembre no se iba a ver reflejado estos valores aquí en esta columna, sino donde dice intereses calculados, ¿sí? El sistema los calculó de acuerdo a los parámetros que ya tengamos definido, ¿cierto? Yo los calculé. Lo reporté a la DIAN a nivel informativo porque le estoy diciendo que incluir al total de Vengos no, porque en realidad en diciembre usted no pagó esos intereses, ¿cierto? Y ahora en febrero, ¿qué va a decir? Venga, lo que yo le reporté en diciembre, ¿cierto? Ya lo pagué. Entonces va a quedar en intereses. ¿Qué se va a reportar entonces? Como ya le estoy diciendo sumar, voy a reportar que mi sueldo, ¿cierto? Mi auxilio de transporte, bueno, horas extras y demás, ¿cierto? Más los intereses de cesantías, ¿sí? Y lo mismo va a pasar en febrero, también. En diciembre lo envié a nivel informativo, ¿cierto? Entonces sería sumar cesantías, ¿para qué? Para que en febrero pase, ¿sí? Mire que en febrero me va a llevar lo que yo ya calculé, ¿sí? Y porque ya, por más de que, por más de que yo ya no se los di al empleado porque yo se los consigné al fondo, ¿sí? De igual manera se deben de reportar, porque al final, el empleado, ese valor de cesantía es del empleado. ¿Que lo tiene el fondo por ahora? Sí, sí, pero sí se lo dieron a ellos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso sí se debe reportar y ya en febrero sumar para que también lo mismo, fuera del sueldo, auxilio de transporte, ¿sí? Adicione al total que el empleado recibió en ese mes ese valor, ¿sí? ¿Cuándo se aplica la opción de no sumar? Que por alguna razón, ¿sí? Sea desde la opción de anual o sea desde la opción mensual, por alguna razón ustedes tengan definido el parámetro de acá de incluir al total de Vengo sí, ¿sí? Porque si yo en diciembre que envié este consolidado le dije incluir al total de Vengo sí, ¿cierto? Y yo vine a calcular mi nómina em, yo vine a calcular mi nómina de diciembre. ¿Qué pasó? Que en diciembre fuera del sueldo y demás que yo reporté, ¿cierto? Y que el sistema me había calculado en esta columna de calculados, omitamos aquí porque pues ya como enero ya lo pagué, fue pues por eso, sí, pues, supongamos que este es diciembre. En diciembre se va a ver estos mismos valores acá, ¿cierto? Pero como yo le dije sumar al total de devengos, es el que está realizando sueldo, auxilio, comisiones, los descuentos de seguridad social, más este valor de intereses. Pero es que en realidad usted no pagó eso en diciembre, ¿sí? Pero con ese parámetro usted le está diciendo que la provisión o el consolidado que se está enviando sume al total, ¿sí? Por más de que de igual manera el empleado no está recibiendo ese valor a esa fecha, a ese mes de diciembre, ¿sí? Por eso en enero ya tendrían que decirle no sumar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que al decirle no sumar, pues entonces, como yo ya lo sumé allá, entonces muéstrelo, ¿cierto? Porque igual manera ya en realidad el valor ya está, ¿cierto? Muéstrelo porque ya lo liquidé, pero como ya lo reporté pago, entonces acá en el XML, cuando ya vayan a revisar la URL de la DIAN, cuando van a mirar el total, no estaría incluido los intereses, ¿sí? Solamente los demás conceptos. Sí, el de la nómina normal sin intereses de cesantías, porque ya le estoy diciendo no sumar y adicional, ya en diciembre lo sumé, ¿sí? Entonces no lo puedo sumar dos veces, ¿sí? Mm, Eso es como la diferencia, como le digo, ya eso ya es dependiendo de cómo tengan definido el parámetro, ¿sí? Sea porque de igual manera, si ustedes lo envían de manera mensual, yo manejo provisión sobre saldos, ¿cierto? Y pues mensual, pues yo provisiono todo, ¿cierto? Pues de igual manera, si tengo incluir el total de vengos, no, es porque mes a mes también las provisiones mensuales de cada mes lo envía a nivel informativo en enero, en febrero, en marzo, ¿sí? Lo envía a nivel informativo y por ende en el siguiente año
ahorita de este año actual, ¿cierto? De enero, sí voy a reportar los intereses y por ende le digo sumar porque nunca lo envié informativo. En cambio, si mes a mes, yo le digo incluir a total de devengos mes a mes, entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo, ¿sí? Fuera del sueldo y mi nómina normal, esa provisión de esos 100.000 pesos que me dio de prima, de cesantías, ¿sí? De seguridad social ese valor va a sumar. Entonces el empleado en realidad al empleado le pagué 5 millones, pero con decirle incluir al total, cada valor que me dio de esto en el XML, en la DIAN, se va a ver reflejado que son 10 millones, pero bueno, ¿de dónde salen los 10? Pues porque están sumando al total, ¿sí? Y pues ahí ya de acuerdo a cada interpretación que le dan a la norma a cada empresa, ¿cierto? Pero pues ahí ya es definirlo bien y consultarlo bien con el abogado laboral si en realidad deben de sumar o no, ¿sí? Normalmente sería informativo porque se reporta lo pagado al empleado, ¿cierto? Normalmente igual como mencioné, ya es a decisión de cada empresa, ¿cierto? De cómo la interpreta y sería incluir no, envío informativo y ya en enero y en febrero que en realidad lo pagué, ahí sí le doy sumar. ¿De acuerdo? Eso es como la opción y porque sale y por eso solamente, si lo pueden notar, solamente sale en enero y en febrero, ¿sí? Porque son los meses que reporto tanto intereses como cesantías. ¿Listo? Bueno, eso es con respecto a la nómina electrónica, ¿sí? Ahora, bueno, nos preguntaban sobre el tema de cómo generar el Excel o el plano para el pago del operador de esas cesantías, ¿sí? Yo cuento en este momento con un plano, ¿sí? Un modelo que este es de un operador en específico, ¿sí? Cada operador tiene su estructura diferente de acuerdo a el operador cómo lo reciba, ¿sí? Cómo lo va a recibir. Entonces, sí debemos de solicitarle el archivo al operador, ¿sí? Entonces, esto es de un operador en específico donde, ¿qué? Este operador nos exige, ¿cierto? 9 campos, ¿cierto? Y cada uno con sus respectivas variables, ¿sí? Entonces él nos pide estas opciones. ¿Cómo se genera desde el programa? Esto se debe de parametrizar, ¿sí? Entonces, ¿desde qué opción? Nómina, liquidaciones, liquidación de cesantías, ¿sí? Entonces, liquidación de cesantías, aquí está la opción, acá en la opción inferior dice archivo, ¿sí? Está formato y generar, ¿sí? Para poderlo generar, lo tengo que parametrizar. Entonces sería formato, ¿sí? Entonces aquí en formato están para poderlo crear, ¿sí? Entonces yo le digo detalle, cesantía, entonces el orden, ¿sí? El número 1 de acuerdo a lo que nos solicite, ¿sí? Entonces, tipo de identificación, ¿sí? Es un campo obligatorio y por ende deben de tener este, ¿cierto? Entonces puede ser alfanumérico, el tamaño, pues de acuerdo a lo que aquí no nos, hay operadores que nos dicen 2, 4, los campos que necesite, ¿sí? Como la parametrización, no sé si lo han trabajado sobre el banco, ¿sí? Pero en este caso, digamos que cada identificación solamente cuentan con 2. ¿Sí? Entonces yo lo puedo interpretar que el tamaño solamente se necesita 2, ¿cierto? Y aquí en variable es donde yo le digo, necesito la identificación. Entonces, aquí en variable, en este caso, para el programa sería el tipo de documento, ¿sí? Que cuando yo le digo tipo de documento y le digo enter, él automáticamente me va a llevar este cuadrito donde tengo que decir que si el empleado tiene cédula de ciudadanía, qué variable o qué información me lleve, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto que sería CC, ¿cierto? Entonces, pues, para cédula CC, y si tuvieran cédula extranjería, pues CE, y así llenando de acuerdo a lo que trabajen, ¿sí? Y le dan OK. Acá en decimales, pues nada, o lo pueden dejar en 0, y en la descripción, si desean, ¿sí? De igual manera, en este caso, es que yo quiero, pues, lo pueden dejar en blanco, si no, tipo de identificación. ¿Sí? Y ahí
¿cierto? Ya lo mismo, clic derecho, crear, necesito el otro orden, ¿cierto? Ahí ya sería que el número de la identificación. Entonces esto puede ser numérico, ¿cierto? Ya la verdad para estos archivos pueden poner un tamaño prudente, de igual manera no nos va a afectar, ¿sí? Porque no lo va a rellenar, ni nada, ¿sí? Entonces yo lo puedo decir que sería numérico 20 y en mi variable que si es la identificación, en este caso sería NID, ¿sí? Cuando hablamos de NID, el sistema sabe que es el NID del empleado, o sea, la cédula. Si de pronto en algún momento del archivo el operador te diría que el NID de la empresa, pues ahí sí sería NID de la empresa. ¿Listo? Pero si es cédula, siempre sería NIT. ¿Listo? Y por ende sería, acá pues yo le había puesto un numérico 15, ¿cierto? Entonces, y ya sería NIT, ¿sí? ¿Y qué es? Número de identificación. Entonces sería número de identificación, ¿sí? Y lo mismo, otra vez, crear, ¿sí? Cuando ustedes van creando como el formato, ¿cierto? Bueno, él va a ir guardando, ¿verdad? Entonces, digamos que acá seguimos con acá dice que el 3 son valores alfabéticos, ¿cierto? Entonces sería alfanumérico, ¿cierto? Entonces sería primer apellido, segundo apellido, primer nombre y segundo nombre. Entonces, campo 3, alfanumérico, lo mismo, no sé, pongámosle 20. Entonces, era primer apellido. Entonces, primer apellido, ¿sí? Creamos con clic derecho crear o con la tecla insert, ¿sí? Sigue 20, yo le pongo 20, pero pues si ustedes ven que de pronto con 20 pues no alcanza el apellido del empleado o el nombre, pues le aumentan el tamaño, ¿sí? Entonces sería segundo apellido, el quinto, segundo apellido, si el formato me dice que luego sigue el primer nombre, ¿sí? Quinta, sexta y sigue segundo nombre, ¿sí? Luego el segundo nombre, él dice que es el fondo de cesantías, ¿sí? Entonces séptima, lo mismo, yo le voy a decir que 20 y lo van buscando. Este es código de entidad. Acá dice código de entidad, en este caso lo buscan por fondo, código de entidad, si hablamos, porque hay operadores, sí, que lo piden por el código del fondo o el nombre del fondo, ¿sí? Entonces ya ahí, ya como tal, necesitan saber de acuerdo cómo lo piden. Entonces en este caso, miren que en el campo 7 dice que es el fondo, ¿sí? Y él dice que por venir, y así es como deben de estar diligenciados en el programa, ¿sí? Entonces sería, si él no me lo está necesitando por código, sino por nombre, entonces busco nombre del fondo, ¿sí? Y lo mismo, 8, 20, y dice que es salario y valor de cesantías, entonces, y que estos campos son, ¿qué? Numéricos, ¿sí? Entonces sería acá en octavo numérico, ¿cierto? Entonces decía salario, entonces sueldo básico, salario, sí, sueldo básico y ya sigue que el valor de las cesantías, que también me decía que era numérico, ¿sí? Y valor de cesantías, ¿listo? Una vez diligenciado, uno le da acá a aceptar, ¿sí? Para que cuando vamos a revisar el formato, ¿cierto? Se vean los campos que acabamos de digitar, ¿sí? Entonces, si voy a formato nuevamente, miren que aquí está. Como les dije esto, pues ya si desean lo llenan, la descripción no es obligatoria, ¿sí? Pues como para que lo puedan identificar, ¿listo? Pero aquí, esto es como parametriza- la parametrización básica, ¿cierto? Como tal, ¿sí? Ahora, le doy a aceptar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que bueno, para poder generar el archivo toca
que la liquidación esté actualizada, ¿sí? Entonces yo la voy a actualizar, supongamos que ya las cesantías estaban bien, las voy a consignar 14, ¿cierto? Entonces, ¿cómo generan el archivo? En archivo, como ya se parametrizó, le decimos en la opción de generar, ¿sí? Eh, ese formato nos dice que era, que era, mm, él lo necesita en archivo Excel o TXT, pero con formato CSV, ¿sí? Yo que pude identificar que sería, siempre es, o sea, con ese operador en específico es con tabulación, ¿cierto? Generarlo con TXT, ¿sí? Entonces, digamos que el sistema viene con esta ruta predeterminada. Ustedes le pueden dar generar y le lo va a organizar en esta ruta. Si ustedes necesitan que se vea en una ruta en específico, en esta carpetica, ¿cierto? Ustedes le dicen, no, yo lo voy a guardar acá en el escritorio, ¿cierto? Y lo voy a llamar, ¿sí? Entonces yo le digo que generar. Entonces acá en esta ruta, a mí me guardó, ¿sí? Mm, sí, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Me va a llevar qué? El, el tipo de documento que es cédula, la identificación, el número de cédula, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, primer nombre, ¿cierto? Y con el tema de los fondos, ¿sí? Que deben de tener muy presente, ¿sí? Que los fondos deben de estar de acuerdo, ¿sí? Como lo menciona en el archivo, ¿sí? Si tienen el Fondo Nacional del Ahorro y en la cartilla, sí, acá en cartillas y directorios, fondos de salud, pensiones, cesantías y ARL, en clases cesantías, sí, por ejemplo, lo tienen así, Fondo Nacional del Ahorro, el operador se lo va a rechazar, sí, va a generar error. ¿Listo? Lo deben de tener, mm, como tal, como lo hice acá, ¿sí? FNA, para que en el archivo plano salga de esa manera, ¿sí? Así FNA y así el operador lo identifica. Lo mismo, por venir, tiene que estar por venir, no por venir cesantías, ¿sí? Debe estar por venir. Entonces, clic derecho, modificar, borras, ¿cierto? Para que diga solo por venir, lo mismo, Fondo Nacional del Ahorro, lo mismo, nada de esto va, sino solamente FNA. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, porque cuando yo lo genero, liquidaciones, liquidación de cesantías y archivo generar, que yo lo genero. Con separador. Yo lo puedo generar con tabulación, con separador, sí, de acuerdo a cómo lo necesite. Sí, entonces digamos que yo le voy a decir acá con separador ejemplo, sí, pues ya en el formato de Excel lo pueden organizar, sí. Entonces digamos que acá miren ¿qué va a pasar? Que ya me va a llevar ¿qué? El fondo, sí, como yo lo modifiqué. Entonces, es que es muy largo, ¿sí? Entonces necesitan de acuerdo al formato cómo el sistema en realidad, el operador lo va a recibir, ¿de acuerdo? Y ya él dice que tiene que ser en formato CSV, quiere decir que normalmente yo lo genero en TXT, ¿sí? Y lo paso y lo organizo en un archivo de Excel y que cuando yo lo quiera guardar, ¿sí? En el tipo se debe de relacionar, bueno, en el Excel como tal dice CSV, ¿sí? Y hay una opción que dice CSV delimitado por comas, ¿sí? Y sobre ese tipo es donde lo guardan para que lo puedan subir al operador ya directamente, ¿sí? Y ya el sistema lo va a dejar pasar, pero es como primero que todo lo deben de parametrizar y deben de tener como la estructura y la guía como tal de cómo lo vamos a realizar. ¿De acuerdo? Listo. Viviana, no sé si hay preguntas.
Sí, claro que sí. Acá nos preguntan, hola, buenos días, ¿cómo verifico el valor de las cesantías que envío en la nómina electrónica? Ya que está apareciendo un mayor valor de la provisión de un solo colaborador. ¿Los demás están bien? ¿Cómo verificar? O sea, si estamos hablando del valor pagado, sería pues en las consultas, ¿cierto? O en el mismo informe de cesantías en el que liquidamos, digamos que yo lo pagué en febrero, ¿sí? Entonces, acá en acumulado lo pueden revisar por empleado, que es el que tienen mal, ¿cierto? En acumulado general, pues pueden encontrar todo como tal de lo que se pagó. Entonces yo puedo filtrar el concepto pues de cesantía. En mi caso, como solamente en febrero tengo liquidado cesantía, solo se ve reflejado, ¿sí? Entonces, en sí, teoría, es este valor es el que tengo reportado de cesantías, ¿sí? Entonces vamos a ver si al generar la nómina electrónica, clic derecho sumatoria tiene que ser el mismo valor, ¿sí? 15,595,099, que es el mismo que teníamos acá, ¿sí? Lo pagado, realmente lo que cuando se liquida en el programa y lo que está dentro del acumulado es lo que va a llevar en nómina electrónica, ¿sí? No sé, o sea, si estamos hablando de este campo o estamos hablando de en su momento de lo que se había provisionado, lo que se había enviado a nivel informativo, ¿cierto? En calculadas, o hablando como tal de las provisiones mensuales, ¿sí? Porque si ya es provisión mensual, ya deben de tener presente de acuerdo a qué parámetro lo realizan, si es por porcentaje o sobresaldos. He visto muchos casos que como me manejan provisión sobre saldos, cuando generan las provisiones, por ejemplo, de enero, ¿sí? Como es sobresaldos, él tiene en cuenta todas las fechas, ¿cierto? Una acumulada de fechas. Como las cesantías aún no estaban actualizadas, ¿sí? O los intereses no estaban actualizados aún en el procedimiento o en el cálculo, el programa va a tener en cuenta todo, ¿sí? O sea, ya no es solamente 30 días, que era lo que necesito provisionar en el mes, sino que me va a provisionar todo el año anterior y el actual, es decir, que lo va a calcular sobre 390 días y por eso normalmente la provisión aumentaba mucho, ¿sí? Entonces es más revisar como, dependiendo a qué hacemos referencia, y revisar como el cálculo de la provisión realmente. Por acá nos pregunta gerencia y es que cuando se da sumar y se transmite a la DIAN salen errores que dice se restableció conexión y otro que dice que no se puede terminar el proceso de certificación DC24, error en la fecha y valor. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ahí el tema es, revisar bien el tema de lo de la. Cuando él habla de la conexión, ya es tratar de que de pronto hubo alguna intermitencia y desde los documentos electrónicos, nómina electrónica, aquí en documentos pendientes por enviar, los empleados quedaron, ¿sí? Entonces uno lo marca, ¿cierto? Y le da reenviar marcados. Si es un tema de conexión, al reenviar, él automáticamente los va a enviar, ¿sí? Si vuelve y se le presenta el mismo error, sí sería algo más que de pronto hay dentro del armado del XML, puede ser configuración regional, ¿sí? O pues hay unos errores en específico que sí, pues la verdad sí se solucionan en una siguiente versión, que ya eso ya está reportado como tal, ¿sí? Y si el error persiste, revisando como todo a nivel general y el empleado está bien, sí recomiendo solicitar el soporte para que lo podamos revisar. Perfecto, gracias. Yamile Martínez nos pregunta, ¿las provisiones de enero las puedo generar por acumulado sin haber actualizado las liquidaciones de cesantías? ¿Cómo se genera el proceso en febrero? Pero la fecha inicia al 1 de enero de 2026. Luego de provisiones, puedo generar las cesantías este mes y la fecha de cálculo en el ingreso de personal me afectaría o debo modificarla de nuevo para el proceso de liquidación de cesantías.
Creo que estamos hablando de lo mismo que mencioné ahora, si no estoy mal. Pues de acuerdo a lo que entendí de la pregunta, ¿sí? Es más como el sistema automáticamente, ¿cierto? Cuando se realiza la liquidación de cesantías, ¿sí? Las fechas se cambian de manera automática, ¿sí? Por ejemplo, yo ya las había actualizado de estas del febrero y miren que en causación de cesantías automáticamente está a enero del 2026, ¿sí? Ya no a enero del 2025. Entonces, ¿qué quiere decir? Es que cuando realicen ya el sistema corrió las fechas automáticas. Entonces, cuando ya realicen la provisión, ¿sí? El sistema solamente va a tener en cuenta desde el 1 de enero, ¿sí? Hasta el 30 de enero y por ende ya nomás va a provisionar sobre lo que corresponde del mes, ¿sí? Que por eso ahorita mencioné que si había un mayor valor, ¿sí? Era porque como esto no estaba pago, realmente aquí en las fechas todavía estaban al 2025 y por ende acumulaba todo a nivel general. ¿sí? Pero pues realmente el sistema apenas se actualice, el sistema lo corre automático, las fechas. No es necesario modificar nada manual. Perfecto. Por acá nos dicen que validando la nómina electrónica el mes de diciembre la reportó como todos los meses y revisando en documentos enviados no sale nada. ¿Por qué pasa esto? Mm, bueno, tocaría revisar como tal bien en la DIAN, ¿sí? Si realmente los registros sí fueron enviados, ¿sí? Porque puede pasar de que en la DIAN sí estén registrados, pero en el momento no en el programa por temas de que uno los eliminaron, de pronto quedaron pendientes en su momento y por temas de conexión no le dieron reenviar, sino que lo eliminaron y pudo estar en la DIAN, ¿sí? O dos, si en su momento sí estaba en el programa, pero pues a veces restauran copias de seguridad, ¿sí? Entonces lo enviamos hoy, apenas esta mañana, ¿sí? Pero en el soporte que tuvieron o ustedes, es que yo hice una copia ayer porque la nómina periódica estaba sin actualizar y restauraron la copia. El registro de la nómina electrónica sí está enviado, sí, porque sí se realizó hoy, pero en el programa no, porque fue una copia de ayer donde no se había realizado el envío. ¿Sí? Entonces sería primero revisar en la DIAN. Si en realidad está, eso se puede importar el registro para que quede dentro de las consultas, ¿sí? El resto, y en realidad confirmando en la DIAN, si no está enviado, volverlos a enviar. Pero si están seguros de que lo enviaron, sí tocaría importar los registros. Perfecto. Por acá nos dicen si tengo la marcación incluir provisiones mensuales, sí. Incluir consolidados anuales, no. ¿Debo marcar en enero y febrero, sí o no? Incluir provisiones mensuales, sí. Ok, es que, bueno, aquí ya depende porque acá lo que me están hablando es, acá lo tienen en sí, mensual, pero acá lo tienen en no, ¿sí? Pero acá ya depende, digamos que yo le digo todo esto que sí, ¿sí? Que estoy viendo provisiones mensuales. Pero aquí ya depende de cómo tienen en la última opción el incluir al total de devengos, ¿sí? Ya depende de esta última opción. Si acá lo tenemos en sí, ¿cierto? Estoy reportando todo, pero en incluir al total de devengos es no, es decir, que es a nivel informativo, ¿cierto? En enero y en febrero sí le debemos de decir sumar, ¿sí? Porque esas cesantías no se han reportado como pagas, ¿sí? Pero si llegara el caso de que incluir el total de devengos estuviera en sí, en enero y en febrero sería no para que nos duplicara los valores. Por acá nos pregunta Humberto Torres, ¿se puede validar un Excel por empleado con fondo asignado y valor de cesantías a pagar? No, no. Digamos que no se puede. Acá en el nómina liquidaciones, ¿cierto? En liquidación de cesantías, esto ya es, son informes, ¿cierto? Estamos, Más informes de PDF, ¿sí? Digamos que esto acá hay una opción que es guardar como, ¿cierto? Acá en el tipo yo le puedo decir, listo, descárguelo en una hoja de Excel, ¿sí? Y yo le digo cesantías, ¿sí? Ejemplo, ¿sí? Esto él lo va a descargar, pero él lo va a organizar de tal manera, ¿sí? Que así como en el campo,
¿sí? De cada uno en cada uno de estos, de esas columnas, ¿sí? Digamos que yo en este momento pues no lo puedo compartir o no se los puedo demostrar porque pues no cuento, a ver, vamos a ver si acá me lo muestra, mira, a esto me refiero, ¿sí? Cuando yo lo genero, ¿cierto? Él lo va a organizar el Excel de tal manera así, tal cual como se visualiza en el PDF, ¿sí? Más no como, no lo muestra ordenado, ¿sí? Ya sería como organizarlo, pero acá me va a mostrar el empleado y el valor a pagar, ¿sí? Pero no me va a mostrar el fondo. La única, pues, podría ser, le sirve a nivel masivo, sería en consultas, ¿cierto? En la opción de talento humano en la pestaña ingreso de personal. ¿Sí? Yo le digo, venga, tráigame la nómina mensual y le digo consultar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Vamos a ver si, esperemos que consulte. Él me va a traer los empleados, ¿sí? Y acá en cesantías me va a traer los fondos, ¿sí? En esta consulta me va a traer todos los empleados que estén en el ingreso de personal. Pero si ustedes van se desplazan hacia la derecha, acá donde dice activos, le pueden filtrar solamente en sí para ver solo los empleados activos, ¿sí? Que tenemos y así mirar como tal, ahí sí los fondos de cesantías. Y esto también lo pueden descargar en Excel. Y yo que he hecho, como tal, un buscar B, ¿cierto? Búsqueme el empleado de acuerdo a la cédula, ¿sí? Y lo agrego en otra columna. ¿Sí? Y ahí ya quedarían como las dos consultas, pero en una sola, en una misma consulta no es posible. De acuerdo. Por acá tenemos una última pregunta y es, nosotros en enero generamos los intereses de cesantías. ¿Los podemos actualizar para generar las cesantías y asimismo para que queden los intereses en nómina electrónica en el mes de enero? Qué pena, ya no me repite nuevamente. No te preocupes. Nosotros en enero generamos los intereses de cesantías, los podemos actualizar para generar las cesantías y asimismo para que queden los intereses en la nómina electrónica en el mes de enero. Ok. Mm, listo. Si estamos hablando acá en la liquidación, sí, que en su momento acá en vez de cesantías habían hecho primero los intereses, ¿cierto? Cuando yo liquido, ¿cierto? Y que ustedes ya realizaron unos intereses desde el módulo de ¿sí? Cuando crean que no lo pueden hacer si no está actualizado, si a eso hacemos referencia, sí, digamos que acá pues cuando hicieron los intereses, ¿cierto? Pues le asignaron la fecha al 30 de enero, ¿cierto? Dados al empleado y lo liquidaron, ¿sí? Algo que deben de tener presente, no sé si lo logran ver, acá en causación de intereses yo ya lo tengo a enero del 2026. ¿Por qué? Porque mis intereses yo ya los pagué junto con la nómina del 16 al 30 de enero, ¿sí? Junto con la periódica, pero en su caso, en el caso como tal, lo pueden realizar también desde acá, ¿cierto? Pero sí deben de tener actualizados los intereses para poder hacer una nueva liquidación, sea intereses o cesantías, ¿sí? Para que así se vaya reflejado en nómina electrónica, pero deben de tener presente mucho las fechas en el que van a pagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando si ustedes van a realizar las cesantías y en fecha de pago le dicen al 30 de enero, es porque en enero, en ese mes, ustedes también pagaron intereses y cesantías. ¿Sí? Entonces, y en nómina electrónica va a viajar a las dos en ese mismo mes. Entonces, si solamente queremos, yo ya hice mis dos liquidaciones, yo las puedo hacer las dos, ¿sí? Pero con fechas diferentes para que cuando generen la nómina electrónica, el sistema lo identifique de acuerdo al mes que se pagó y así reportar los valores. De acuerdo. Por acá nos pregunta la persona que ya nos había hablado sobre los parámetros que nos mostraste de si sumar o no, o incluir los devengos. Em, De acuerdo a esto, incluir el total de devengos, tengo la marcación no. Entonces debo sumar para enero y febrero. Sí, señora. Sí, deberían de De sumar. acuerdo.
¿Qué fecha de causación debe estar en el programa? ¿Primero de enero de 2025? Sí, para cuando van a iniciar con la liquidación de, apenas la van a liquidar, sí, enero del 2025 o de acuerdo a su fecha de ingreso, ¿sí? Porque pues los empleados pudieron haber ingresado en marzo, ¿sí? Entonces sería, ingresó el 10 de marzo, entonces su fecha de causación tiene que estar al 10 de marzo, ¿sí? Si son empleados que ingresaron, por ejemplo, ella, sí, que Adriana ingresó el 1 de junio, en acá en información, en la fecha de causación, tiene que estar al 1 de junio, ¿sí? Si son empleados que ingresaron antes de, por ejemplo, 2021 y demás, por ejemplo, esta personita que es de la nómina quincenal, miren que también está a enero del 2025, ¿sí? Porque si es ya para que calcule de acuerdo todo el año. Por eso, cuando liquiden las cesantías y que está liquidando menos días y demás, primero revisar fechas, ¿sí? Y segundo, ya ahí sí revisar días inactivos, a ver qué estaría afectando. Perfecto. Podemos darle continuidad. Ya no tenemos en este momento más preguntas. Sin embargo, aprovecho este espacio para recordarles que desde el programa de Lisa Nómina siempre se recomienda que cualquier proceso que vayan a realizar de actualización o validación, se recomienda una copia de seguridad. Entonces, ya en esta última parte quiero aprovechar último momento que tenemos a Olga acá con nosotros para preguntarle, pues digamos que este tema de las cesantías que se ve una vez al año o que es un evento o una responsabilidad que se presenta una vez al año, ¿cuáles son los tips que yo sé que ya nos hablaste de varios, pero cuáles son como los tips importantes antes de hacer este proceso? Revisar los tips que tengo es primero revisar las fechas de causación, ¿sí? Porque siempre la mayoría de casos es porque liquidan menos días o a veces más días, ¿sí? Porque es que ahí puede pasar que no, en vez de enero del 2025 esté al 2024. ¿Qué va a pasar? Pues que se van a duplicar las cesantías, ¿sí? Adicional, que los empleados cuenten, ¿cierto? Con la marquita de la ley 50, porque si no tampoco lo va a llevar, ¿sí? Realmente los únicos empleados que no deben de tener la marca son los que pertenezcan a esa ley, antes de esa ley, ¿sí? El resto todos lo deben de tener, ¿sí? Y los conceptos, porque la verdad dentro del programa todo depende de cómo estén parametrizados los conceptos, qué es lo que va a ser base o no, ¿sí? Entonces, cuando lo que hablan de los topes, ya depende cómo lo tengan definido. Que mis bonificaciones no están sumando. Vamos a ver si en realidad sí lo tengo definido que sume o no, porque ya depende, para mí los conceptos de nómina, los llamo yo siempre, es como el corazón de todo, del programa, ¿sí? De ahí depende todo de cómo yo necesito que liquide. Olga, ya tenemos pues los tips puntuales, obviamente, para este tema de cesantías que, como les mencionaba, es un tema que se ve una vez al año. Antes de terminar con nuestra charla, seguimos o compartimos nuevamente el QR que los llevará a nuestro Instagram para las personas que llegaron un poquito tarde y se conectaron, que nos puedan seguir y estén atentos a toda la información que se viene. Les recordamos que esta conferencia estará disponible en nuestro canal de YouTube, Elisa Software. Y también les extiendo una invitación muy bonita a nuestra siguiente aula virtual, que es el día 12 de febrero, sobre el tema preguntas y respuestas sobre cesantías, para ya aprovechar como los últimos días que nos queda para que se venza el plazo. Recordemos que por ley hay un vencimiento de plazo para la presentación de esta responsabilidad. Queremos recordarles que en Elisa los acompañamos con soluciones pensadas para facilitar su gestión diaria. Cora es un software especializado para la gestión del transporte de carga terrestre y Elisa Talentos es una aplicación tanto móvil como web que nos ayuda a gestionar la nómina y el talento humano desde un mismo lugar. Para las personas que ya cuentan con Elisa Nómina, de nuestro, pueden validar desde la página y ver todas las facilidades y todos los beneficios que tiene tanto para la empresa como para sus empleados.
Y les recuerdo que estamos próximos a cumplir información exógena. No dejen todo para último momento. Así que les recuerdo que tenemos habilitado un descuento del 5% en información exógena hasta el 28 de febrero. Gracias por acompañarnos, por ser parte de esta comunidad ELISA. Gracias a Olga por acompañarnos en el día de hoy. Le agradezco el espacio y espero que nos veamos en un próximo encuentro con todos estos temas de ELISA Nómina y todo lo que tengas para compartir con nosotros. Vale, sí, señora, claro que sí. Bueno, Bueno, que muchas estés muy bien. gracias. A nuestros moderadores que nos acompañaron también el día de hoy, Andrés Alemán y nuestro moderador Kevin Navia, que también lo hemos tenido en estos espacios acompañándonos. Adicional a eso, les vamos a compartir a continuación un QR que los llevará directamente a una encuesta de satisfacción. Su opinión siempre va a ser importante para nosotros para tener temas y traerles a ustedes temas de actualidad y que les interese. No me queda más que desearles un excelente día a todos y hasta la próxima. Uf.